Mazatlán está mal planeado es una de las frases que más escucho. Sin embargo, no considero yo que esté mal planeado, más bien es que no está planeado. Y es lo normal porque casi ninguna ciudad está planeada al 100%. Lo más normal es que diversas etapas y contextos históricos hacen secciones de la ciudad que pueden o no estar planeadas o que responden a ciertos fenómenos de cada momento. En este caso, digamos que los planos nos sirven como un libro de historia en el cual se van plasmando las diferentes etapas que ha tenido la ciudad y cuáles han sido las necesidades de la sociedad en ese momento o cuáles han sido los contextos que lo envuelven. En el caso de Mazatlán, bueno, pues está muy limitado por la gran cantidad de lagunas, esteros, los cerros y el mismo mar que lo bordea y que limita mucho la zona de crecimiento de la ciudad, pero también ha habido poca disposición o poco apego a los planes de desarrollo. Por ejemplo, en el año del 85 se hizo un plan de desarrollo de vialidades que más o menos estructuraron lo que actualmente son las avenidas de la ciudad. Sin embargo, en muchas partes hubo, pues, digamos, intereses de personas que habían ya habitado previamente por donde iba a pasar una avenida o quizás personas que vendieron un terreno donde iba a pasar una avenida y terminó siendo un fraccionamiento privado que no permitieron que este plan se siguiera al pie de la letra. Y así mil casos más de cosas que se han planeado pero no se han llevado a cabo. Todos esos fenómenos son los que han llevado a la ciudad a tener este collage actual de diferentes trazas urbanas, de avenidas que aparentemente no van a ningún lado. Y para entenderlo me gustaría ver etapa por etapa, es decir, analizarlo a través de la historia, cómo es que se fue poblando la ciudad y cómo fueron estas partes respondiendo a su época y cómo es que se integran actualmente en la ciudad. Y bueno, un poco de contexto histórico es que hace 200 años, que fue prácticamente cuando la ciudad nació, aunque se dice que se fundó hace 500, pero realmente es que hace 200 años es cuando la actividad más importante portuaria inició aquí y fue cuando realmente tuvo digamos, el permiso para hacer un puerto. El sur de Sinaloa se caracterizaba por la actividad minera. La mayoría de los pueblos y digamos de la economía se basaba aquí en los reales de minas que había. Los más importantes eran el Rosario, San Sebastián, Copala, Pánuco, Cozalá y concretamente en esta época Guadalupe de los Reyes. El puerto tuvo mucha actividad, digamos, por el interés de los mismos empresarios que querían comerciar con Europa, o sea, los metales que extraían de las minas, a cambio de productos que venían procesados industrialmente principalmente de Europa y también de Asia. Asumiendo que el puerto inició actividades por ahí de 1820, 1830, encontré información sobre un viajero austriaco que estaba recorriendo México en 1840. Le tocó visitar Mazatlán y menciona que el puerto ha tenido un crecimiento muy acelerado, que sí tiene pocas décadas de población y que todavía las construcciones son muy arcaicas, principalmente de madera, de palmera, que los suelos todavía son de arena, y menciona que pues la población principalmente hay mucho migrante que está buscando aquí pues hacerse rico, o sea, muy común en América en el siglo XIX. Entonces, hacia 1870, cuando inició el Porfiriato, ya la ciudad estaba muy bien establecida. De hecho, muchos consideran que esta fue como su época de oro, quizás fue la primera época de oro. Se desarrolló en ese entonces ya el alumbrado público, el agua potable. La ciudad comenzó su crecimiento desde la zona donde se encuentra actualmente la aduana, hacia el norte y hacia el este, a través de dos ejes principales, la que llamaban la calle principal, hoy día es Belisario Domínguez, y la calle Constitución. En los planos de esta época podemos encontrar equipamientos y edificios civiles muy importantes, por ejemplo, la misma aduana, que al ser un puerto, pues ahí estaba el corazón del comercio, lo que entraba, los impuestos que se cobraban, etc. La catedral, que se construyó en estas fechas
a finales del siglo XIX, el hospital civil, el cuartel militar. En la arquitectura militar también se encuentran los fuertes, muy típico también de las ciudades portuarias del siglo XIX, y encontramos también los panteones. También por otro lado, es en esta época en la que se inició la construcción de uno de los elementos más importantes para los mazatlecos, o sea el malecón, y las primeras etapas fue el Paseo del Centenario y el Paseo Clausen. La particularidad de estos es que se hicieron para conmemorar el centenario de la independencia, y curiosamente fue un proyecto muy impulsado por una sociedad, o más bien por asociación de empresarios extranjeros. Destacando también la arquitectura civil de esta época está el teatro y el mercado. Los mercados normalmente fueron introducidos en México a finales del XIX, principios del siglo XX, ya que traían todas estas ideas de racionalismo, de acomodar las cosas, porque antes la plaza del mercado se encontraba en lo que hoy es frente de la catedral. Sin embargo, hay testimonios de que pues no era un lugar muy salubre, o sea, ahí hay cualquier tipo de actividad, o sea, desde carnicería o hasta servicios personales, y digamos todo se llevaba a cabo en la misma plaza. Otro elemento muy representativo de esta época fueron las industrias. En esta época se desarrolló la cervecería del Pacífico, había también una fundidora, había empresas que hacían artículos diversos de uso cotidiano. Todo eso se fue desarrollando hacia lo que ahora es el canal de navegación. En ese entonces le llamaban el canal del astillero. También se destaca el sistema de tranvías, cuyos talleres se encontraban también en esta zona y recorrían la ciudad de este a oeste principalmente. En las siguientes décadas, es decir, entre 1910 y 1940, la ciudad no tuvo un proceso de expansión importante. La mayoría se concentró en la misma zona del centro, que es la que ya estaba poblada desde 1910. Y lo que sí se puede ver es que no es un periodo de inactividad, sino de transformación, en el que muchos edificios de diferentes estilos arquitectónicos, como Art Deco por ejemplo, o incluso algunos ya entrando en el funcionalismo, se pueden ver en el centro. Estos estilos modificaron la perspectiva, porque muchas zonas pues se quitaron del todo de esa imagen neoclásica que todavía se puede ver en las partes más antiguas del centro, y pasaron a tener pues una arquitectura muchísimo más contemporánea. Ya para los años 50 y 60 empieza el proceso de expansión de la ciudad, y también empezó el caos. Las primeras partes que fueron ocupadas sería la colonia Juárez, que se encuentra al norte de lo que era la ciudad en ese momento, y también empezaron a crecer algunos hoteles en lo que hoy es la zona dorada. Sin embargo, eran zonas muy desconectadas de la ciudad, o sea, eran zonas externas. En sí el núcleo urbano había crecido un poco hacia el norte, y por otra parte la ciudad le había ganado espacio al mar hacia el sur y el oriente con la construcción del canal de navegación en lo que solía ser el canal del astillero. Las condiciones geográficas impidieron la continuidad de la traza original del centro, modificando las direcciones de las calles. En los años 50 es cuando se ve por primera vez una intención de planificación. Está un fraccionamiento racionalista, cuenta con un edificio con el área de planta baja libre, y también se construyeron algunas casas en manzanas rectangulares totalmente regulares, todos los lotes del mismo tamaño. En los años 60 la ciudad fue creciendo hacia el norte por el trazo de la carretera 15, poblando las zonas con trazas principalmente rectangulares, aunque la mayoría en esta época fue autoconstrucción, algunas más formalizadas que otras. Y también destaca la construcción del aeropuerto, que estuvo en funcionamiento en la década de los 60. No fue mucho el tiempo que estuvo operando este aeropuerto, pero sí dejó una marca muy importante en la ciudad. De hecho, aún hoy día es, digamos, perceptible en una imagen satelital dónde es que estuvo el aeropuerto y dónde estuvo la pista. En esta misma década de los 60 también llegó un proyecto que yo considero de relevancia histórica urbanística, porque fue de los primeros fraccionamientos completos, proyecto llamado López Mateos, Adolfo López Mateos. Muy común en esa época ponerle nombre de los presidentes a los fraccionamientos.
Contempla un área residencial y al centro un área de servicios, cuenta con un mercado y diversos equipamientos. Este fraccionamiento en ese momento ya se encontraba muy lejano del centro de la ciudad. Sin embargo, me parece interesante como pues todos esos elementos del urbanismo racional, ¿no? El querer hacer como esa ciudad dormitorio en la que supuestamente tienes todo y no te va a hacer falta salir de ahí ni ir al centro de la ciudad. Bueno, pues ahí lo tenemos plasmado. Y también en esa época, el otro sector que había hablado, que había nacido un poco antes, que fue la colonia Juárez, pues también estaba haciendo lo propio, o sea, estaba creciendo muy exponencialmente. También contaba ya con su centro urbano, con su mercado, iglesia, etcétera. Sin embargo, no fue como un proyecto de este tipo tan planeado. Para finales de la década de los 70, la ciudad ya tenía tres núcleos principalmente bastante poblados, pero distantes entre sí. Y fue en la siguiente década, o sea, en los 80, que los huecos entre todas esas zonas se fueron poblando, principalmente con autoconstrucción y con fraccionamientos o colonias que no estuvieron muy bien planeadas o que se encontraron en zonas de riesgo, pero también en esta época llegaron un tipo de fraccionamiento también planificado muy particular de la década de los 80. Quizá al principio de los 90 llegó a haber uno así, pero es muy particular de los 80, que fueron los Infonavits. Para los que sean mexicanos ya sabrán que el Infonavit es un instituto que da créditos de vivienda y en esta época en particular también construía. Estos fraccionamientos tienen muy alta densidad y tuvieron un diseño de meter casas dúplex, edificios, evitar el construir calles, sino más bien meter las casas en pequeños andadores y construir estacionamientos para los que tuvieran un auto. Creo que tienen sus pros y sus contras. Una de las cosas buenas es que el hecho de manejar una densidad tan alta, el florecimiento de comercios y de las interacciones internas del fraccionamiento se den fácilmente. La accesibilidad que tiene internamente en estos fraccionamientos para las personas me parece bastante bien, aparte que son muy peatonales. El problema es la comunicación de ellos con el resto de la ciudad, porque en ese momento pues se hicieron en zonas muy lejanas y por otra parte un poco segregados, ¿no? Por el hecho de que están rodeados de avenidas, pero internamente son como supermanzanas, por así decirlo. En esta época sí que se desarrollaron varios de este tipo de fraccionamientos, que después en los 90 cambió totalmente el estilo de la construcción de las casas de interés social. Este estilo de construcción que hubo en los 90 en las casas de interés social es el que más predomina en la ciudad, es el que más se puede ver en los planos, que son manzanas rectangulares, con lotes ya ahora, digamos, uno para cada familia. Ya no existe tanto la intención de hacer altas densidades como en el Infonavit de los 80. Estos fraccionamientos cuentan con muy pocos espacios abiertos, no se consideraron mucho los jardines y sí está enfocado a una sociedad muy motorizada, muy dependiente del uso del automóvil. Se encuentran distantes, en ese momento se encontraron enclavados pues en zonas donde todavía no había suficientes avenidas y donde no había la suficiente conexión. Toda la costa se habían construido ya hoteles para esta época y entonces el borde norte de la ciudad se encontraba un estero llamado el estero del Sábalo, que en los 90 fue intervenido para construir un complejo llamado Marina Mazatlán. En la Marina fue un plan maestro para hacer fraccionamientos de lujo, hoteles, restaurantes, todos los servicios más bien dirigidos hacia el turismo y también zonas para centro comercial. Este proyecto, aunque fue proyectado y básicamente construido en los 90, su boom fue fácil unos 15 años después, o sea, a partir del 2005 para acá es cuando se ha visto ya que se ha estado construyendo, pero durante mucho tiempo pues fue una zona de terrenos baldíos. Posterior a esta época la ciudad le ha apostado bastante al turismo. De hecho, las más grandes inversiones del ayuntamiento se van principalmente hacia la zona turística.
El malecón ha sido remodelada varias veces, se han construido parques, un estadio de béisbol y más actualmente un estadio de fútbol, así como la renovación del acuario y el parque central, que el estadio, el acuario, todo esto se encontraba en los terrenos que antiguamente eran el aeropuerto y que ahora están muy cerca del malecón. O sea, terminan siendo un poco de interés turístico, pero también ayudan para la imagen de la ciudad, por así decirlo. Actualmente, uno de los problemas que yo encuentro en el urbanismo de la ciudad es que la mayor parte de los fraccionamientos se diseñan cerrados y todos se hacen en cotos o en privadas muy pequeñas, las cuales están fragmentando cada vez más la ciudad, se está haciendo menos permeable y también genera hacia el espacio público pues bardas muy largas. Uno puede ir por las avenidas y ver bardas y bardas y bardas, una ciudad totalmente estéril, no hay una comunicación con el resto de la ciudad, como todo encerrado, que a la larga también desarrolla una población pues más segregada, más distanciada, la percepción de inseguridad. Pienso yo que los fraccionamientos privados tuvieron mucho auge después del 2010, que la ciudad tuvo un problema de inseguridad. Bueno, todo el país, pero aquí estaba un poquito más fuerte. Y así llegamos a la actualidad. En los últimos años se han enfocado mucho en expandir las avenidas, en conectar todos los desarrollos inmobiliarios que han quedado como parches muy aislados, muy separados, y se está comenzando a integrar. Así la ciudad sigue creciendo hoy día, ganando terreno a los alrededores, que de hecho una de mis críticas es que muchos de los alrededores de la ciudad son terrenos vírgenes. Creo que si tomaran terrenos que están dedicados ya al ganado, donde ya el suelo está pues bastante desgastado, igual no impactaría tanto ecológicamente como tomar terrenos que son 100% vírgenes, donde digamos están toda la fauna y la flora endémica de la región. Y eso, bueno, eso también ellos tienen permitido hacerlos a final de cuentas porque no están declarados como áreas naturales protegidas, ni tampoco hay alguien que se interese por preservarlos. Para mí sería también importante cuestionarse qué porcentaje de esta vivienda realmente es necesitada por la ciudad, qué porcentaje o qué cantidad de habitantes realmente está teniendo la ciudad y cuántos de esos proyectos son simplemente inversiones vacías. La verdad es que el tema de construir y de hacer ciudad solo por invertir da mucho para qué hablar. Igual no es el tema de esto, pero sí está jugando un papel importante en el desarrollo actual de la ciudad. Y bueno, aquí termina el video. Este es el por qué Mazatlán tiene esta forma. Este es el libro que se ha escrito a través de sus urbanizaciones y es lo que podemos leer cuando vemos su plano. Si a alguien le interesaría que hiciera un análisis de su ciudad, coméntemelo, siéntanse libres de pedirlo. Y me gustaría seguir haciendo videos sobre el urbanismo mexicano y todos los temas que podríamos abordar al respecto. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Con qué cosas tenemos que lidiar día a día? Siéntanse libres de opinar, de solicitar algún tema que pueda tocar. Se los agradeceré mucho. Hasta luego.